los que no puedan asistir puedan repasar todo lo que vamos a ver el día de hoy. También indicarles que estoy procediendo a habilitar sus micrófonos, de tal manera que si alguno desea hacer algún comentario o algún tema que no esté quedando claro, inmediatamente puede indicármelo. ¿Ya? Bien. En la teoría del desarrollo, habíamos visto que los enfoques iniciales radicaban alrededor del crecimiento, ¿no? Es decir, se equiparaba desarrollo con crecimiento. Vamos a llegar a los enfoques modernos que lo que nos permiten es ver todos los elementos relacionados a la desigualdad. Pero ahora lo que quiero mostrarles es el enfoque que liga al desarrollo con las instituciones. En otras palabras, bajo este enfoque, lo que se considera es que un país es más desarrollado en la medida en que cuenta con mejores instituciones. ¿Ya? Ahora, más o menos, para ponérselos en sencillo, ¿cómo entienden que son las instituciones? Las instituciones se establecen bajo un enfoque general, entendiéndolas como las reglas formales o informales aceptadas por la comunidad, ¿no? Para darles una idea de un ejemplo extremo, ¿no? Por ejemplo, el profesor Fernando Untoja considera que el dinero es una institución. ¿Por qué es una institución? Porque es admitida por todos, ¿no? Y hay reglas formales e informales en relación al dinero, ¿no? Por darles una idea, asumimos que el kilo de pollo es igual a 16 bolivianos. Entonces, todos los que estamos en una sociedad asumimos y entendemos lo mismo por 16 bolivianos, ¿entienden? O sea, no va a haber alguien que vaya con una moneda de un boliviano y se va a querer llevar un kilo de pollo. Esas son las instituciones. Y decimos que algunas son formales, como por ejemplo el presupuesto, el Congreso, la política económica, etcétera, y otras son informales. Por ejemplo, hay un código de funcionamiento en nuestra feria, la 16 de julio, ¿no? Que está llena de reglas informales, ¿no? A ver, les voy a dar un ejemplo. En la venta de autos, por ejemplo, ¿no? En la 16 de julio, se hace sobre la base de poderes. En otras palabras, no se hace la transacción en sí misma, porque la transacción en sí misma implica el pago de impuestos, sino lo que se hace es una firma de un poder mediante el cual el apoderado puede vender el auto o venderse a sí mismo. Y de pronto pueden encontrar un vehículo que en realidad ya ha pasado por 8 dueños y ya tiene como 8 poderes, ¿no? Y así funciona. Entonces es una regla informal. La idea de este enfoque es que en la medida en que esas reglas funcionen, esas reglas formales e informales permitan el trabajo de la economía, entonces el desarrollo aumenta. Ahora, decimos que las instituciones son estructuras complejas compuestas de elementos simbólicos, actividades y relaciones sociales y de recursos materiales, ¿no? Esto de los elementos simbólicos de las instituciones son muy importantes porque son las que permiten que existan los ritos, ¿no? Los ritos en el plano político, los ritos en el plano económico, ¿no? Por darles una idea, no hay un rito en el plano político como la posesión de las autoridades, el otorgamiento de las firmas autorizadas, etcétera, para el manejo del dinero. En los elementos económicos, por ejemplo, el rito de la transacción, ¿no?
por decirles en este enfoque, en la medida en que esos acuerdos se cumplan, en otras palabras, no haya la posibilidad de engaño o el engaño sea sancionado, entonces la institución funciona. Pero si el engaño se vuelve la norma y la institución decae, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Ahora, estas instituciones desempeñan las siguientes funciones. Las instituciones imponen restricciones al comportamiento social a través del establecimiento de reglas de su seguimiento y sanción. Tienen pues una función regulativa, ¿no? Por ejemplo, en este enfoque institucionalista se considera al contrato como un elemento esencial, porque mediante el contrato es que funcionan las transacciones y funciona la economía. De hecho, hay ciertas tendencias que te plantean que el secreto para que una institución como el Estado funcione es que tiene que hacer muy buenos contratos. ¿Por qué? Porque en esos contratos se tiene que establecer con claridad qué es lo que se va a hacer. Y en el ámbito privado lo propio, ¿no? Yo voy a vender soya en el mercado de Londres, entonces tengo que tener adecuados contratos que me permitan establecer el mejor funcionamiento de la economía. Entonces, así es como funciona esta idea de las reglas, ¿no? Ahora, fíjense, es interesante este enfoque porque te permite conectar la norma, la ley, con el funcionamiento económico. Entonces, ahí pueden entender cuál es el mecanismo que permite que funcione la economía alrededor de un código de comercio. O en lo más cercano a nosotros, el papel de la ley 1178, el papel de la ley del presupuesto general del Estado, porque ahí están las reglas sobre las cuales se va a estructurar el funcionamiento institucional del Estado. Pero además eso va a permitir que hagamos un seguimiento al cumplimiento, es decir, garantizar que eso se cumpla, y la sanción. Es decir, la sanción va a permitir que la economía funcione. Por esa razón es que van a decir, van a escuchar con frecuencia ustedes en el argot del debate político, cuando se dice en Bolivia no hay un Estado de Derecho o no hay seguridad jurídica. A esto se refiere, a este enfoque institucional. Porque se dice que en la medida en que no hay una seguridad jurídica en relación a todo lo que está ocurriendo en la economía, entonces lo que vamos a tener es un problema en relación a cómo está funcionando la economía, ¿no? Así es como funciona este aspecto institucional. ¿Y por qué, digamos, se le da tanta importancia? Porque se dice que en la medida en que estas instituciones funcionen, en la medida que hay seguridad jurídica, entonces van a fluir las inversiones y por lo tanto vamos a crecer. Las instituciones implican sistemas normativos que prescriben lo deseable en términos de normas y valores, y en ese sentido las instituciones tienen una función normativa. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Nos estamos refiriendo a que estas instituciones lo que van a permitir es que establezcamos un deber ser en relación a lo que significa el desarrollo. En otras palabras, por ejemplo, vamos a poder decir, desde nuestro punto de vista normativo, es deseable que la pobreza se reduzca, ¿no? E incluso podemos poner un número. Por ejemplo, a nivel institucional, podemos establecer un mecanismo que nos permita establecer el mejor camino para este tema, ¿no? Mis compañeros, si desean participar, por favor, van a levantar la mano, ¿ya? Bueno, estoy anulando el micrófono.
Levanta la mano, por favor. ¿Ya? Entonces, esta función normativa lo que va a permitir es que establezcamos un horizonte. Es decir, la sociedad organizada institucionaliza el desarrollo. Es como un gran acuerdo. Eso es algo así como reeditar el contrato social en términos del planteamiento de Rousseau. Además, las instituciones median entre el entorno y los individuos, permitiéndoles interpretar lo que sucede. En ese sentido, hay una función cognitiva, ¿no es cierto? Por darles una idea, para aplicar en el presente, la gente cuando se enfrenta a la falta de ingresos, al desempleo, entonces tiene al Estado como mediador. Es decir, el reclamo se hace frente a una institución. Para dar una idea práctica, en esta visión institucionalista, en las elecciones, en las pasadas elecciones subnacionales, hemos elegido a quien mejor va a resolver el problema del desempleo. ¿Me entienden? O sea, no estoy diciendo que esto necesariamente tenga que ser así. Y un tema que va a estar en discusión es que no es competencia de las alcaldías resolver el tema del empleo, por si acaso. Pero estas instituciones desarrollan esta función cognitiva que nos permite entender cómo vamos a interpretar al mundo de tal manera que esas interpretaciones no caigan en, por ejemplo, elementos que disocien al colectivo. Por darles una idea, ¿no es cierto? La forma en la que todos nosotros vamos a crecer, vamos a generar un mayor desarrollo, mayores ingresos, es a través del estudio y el trabajo, ¿no ve? No vamos a aprender a hacer la revolución y a hacer estallar todo el ordenamiento social. ¿Por qué razón? Porque la institucionalidad nos obliga a seguir un camino. Ahora, lógicamente, esta nunca es perfecta y pueden existir mecanismos que hagan romper esa institucionalidad en sí misma, ¿no? Cada una de estas funciones tiene sus especificidades, un nivel y marco temporal en el que operan. Puede haber conflicto entre ellas, pero una institución estará más consolidada cuando hay coherencia entre los tres pilares. En otras palabras, no todas las instituciones se mantienen en el tiempo, ¿no? Por darles una idea, entre 1985 y el año 2005 se ha intentado construir una institucionalidad ligada al marco regulador. ¿Cómo se entendía el marco regulador? Se decía que hay que tratar de hacer que los mercados funcionen como si existiera la competencia perfecta. En otras palabras, se regulaba al monopolio, por ejemplo, el monopolio del agua, el monopolio de la electricidad, de tal manera que no haya abusos frente a los consumidores, ¿no? Entonces, existía un nivel, pero hubo un marco temporal. Ese mecanismo de la regulación fue abandonado a partir del año 2006 porque se plantea que el Estado no debe regular, sino debe ser el director de la economía y por lo tanto la regulación en sí misma carece ya de sentido. No estoy diciendo por si acaso que un aspecto sea mejor que el otro. Lo que estoy poniendo como relieve es que estas instituciones tienen un marco temporal y tienen un nivel de acción. Ahora, quiere construir instituciones que funcionen, lo que tienen que trabajar es que la función regulativa, normativa y cognitiva sean coherentes entre sí mismas, ¿no? La estructura institucional define incentivos y penalizaciones, articula el comportamiento social y posibilita la acción colectiva condicionando los resultados económicos. Es decir, mediante la estructuración de instituciones es que podemos trabajar todos en conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque todos vamos a saber qué es lo que nos espera.
En otras palabras, digamos, si el contrato de trabajo se institucionaliza, yo sé que voy a empezar a trabajar el 1 de mayo o el 2 de mayo, porque el primero es feriado, el 2 de mayo, y el 31 de mayo ya me van a pagar. ¿Me entienden? Entonces, trabajo porque sé que tengo mis recompensas. Cuando se desinstitucionaliza, lo que ocurre es que yo puedo trabajar 3 meses y no veo un boliviano, ¿no? Entonces, ese proceso de desinstitucionalización que lo pueden aplicar a los campos que ustedes quieran, el político, el económico, el social, el cultural, nos explica la visión de desarrollo. Ahora, es importante que así planteado, como lo estoy explicando, las instituciones serían la respuesta para todo. Y en cierto sentido, ha habido una época en que los economistas nos hemos enamorado de las instituciones, ¿no es cierto? Les adelanto que por si acaso tiene fallas este enfoque, porque no todo en la vida son instituciones, pero además estas instituciones tienden a representar los intereses de un grupo en desmedro de otro, ¿no? Por ejemplo, van a notar ustedes que en este momento hay un choque entre dos instituciones, ¿no? Una institución que se articula alrededor del incremento salarial y otra institución que te plantea que los incrementos salariales son malos porque provocan desempleo, ¿no es cierto? Del choque entre estas dos instituciones, de la síntesis de estas dos instituciones, entonces va a nacer la política salarial que va a llevar adelante el presidente Arce, ¿no? Entonces, así funciona. Estas instituciones tienen vida en términos de que nos muestran cómo funciona en su especificidad una economía. Hay una respuesta internacional, nos permite la generación de bases de datos con indicadores de diferente nivel de calidad y alcance, ¿no? Por ejemplo, en cierto sentido, el crecimiento económico es una forma de institución, el índice de desarrollo humano es una institución porque nos permite medir a nivel internacional cómo funcionan las economías, los objetivos de desarrollo social, los ODS, que pensamos alcanzar hasta el año 2030, también constituyen un marco institucional, ¿no? En ese sentido, desde el punto de vista de ligar la teoría institucional al desarrollo, hay dos grandes líneas de trabajo no necesariamente incompatibles. ¿Qué nos dicen estas líneas, no? Una institución promueve un comportamiento previsible para lo que es necesario que los agentes esperen los comportamientos y resultados que la institución promueve, generando estructuras con capacidad de refuerzo, ¿ya? A ver, ¿qué quiere decir esto en términos más sencillos, ¿no? Lo que permite el desarrollo institucional en términos de eh, comportamientos y resultados es que todos los agentes van a tener la capacidad de interactuar en la economía generando resultados previsibles. Es decir, se reduce el margen de incertidumbre, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante, no? Porque se dice que una economía funciona mejor en la medida en que las decisiones de inversión se manejan sobre la base de estructuras de riesgo previsibles, ¿no? Para ponérselos en perspectiva, ¿no? Un país tiene un mejor comportamiento en términos de inversión en la medida en que los riesgos son administrables. En otras palabras, no es que pones $20,000 y solo Dios sabe si vas a ganar o vas a perder. A eso se están refiriendo. Entonces, en la medida que vas construyendo este tipo de instituciones, vas a lograr trabajar, ¿no? Ahora, estas vías de refuerzo pueden ser punitivas, la sanción, pueden ser inerciales, es decir, que el comportamiento en sí mismo de todo lo que está funcionando va a seguir funcionando de esa manera, o pueden haber mecanismos de disposición compartida. Al respecto, hay dos perspectivas. Las instituciones, como restricciones exógenas a los agentes,
que condicionan conductas esperables y requieren la existencia de terceras partes que impongan las normas. En este caso, la creación de las normas se distingue del proceso de su exigencia. En otras palabras, podemos pensar en que si los contratos fallan, hay un juez que va a decirnos y va a sancionar para que las cosas funcionen. El proceso de autorefuerzo es otra perspectiva, ¿no? Ahí las instituciones funcionan como equilibrio estratégico. Cada agente toma la estructura acomodada y encuentra que la mejor de las opciones es seguir el comportamiento que la institución define, que de este modo reproduce la institución al confirmar las creencias y las normas. En otras palabras, por ejemplo, una institución es la academia, ¿no? Estudia mucho y triunfarás, ¿no es cierto? En la medida en que ese criterio se va reforzando, entonces cada vez más los estudiantes van a entrar a la universidad porque es un mecanismo de ascenso social, ¿no es cierto? ¿Notan? O sea, es decir, esta institución funciona, entonces hay desarrollo. Así es como lo ven, que les reitero, no les estoy diciendo porque es fácil enamorarse de esta línea de trabajo y vas a ver instituciones en todo lado, y no es la idea, ¿no? Por esa razón les decía, estamos avanzando en esta gran picture de la teoría del desarrollo para ir a los nuevos enfoques, ¿no? Y aquí hay un aspecto muy interesante que es la legitimidad, que es la percepción generalizada o el supuesto de que la acción de una entidad es deseable y apropiada al sistema socialmente construido de normas, valores y creencias. En otras palabras, la gente considera que las instituciones están bien, que la democracia funciona, que la economía de mercado es eficiente, que la intervención del Estado construye desarrollo y que estamos en la línea de la reducción de la pobreza. Bien, hasta ahí mis compañeros. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Voy a proceder a habilitar los micrófonos, por favor, para que me digan si esta visión institucional del desarrollo ha quedado clara. Adelante, por favor, tienen la palabra para comentarios, preguntas o lo que ustedes consideren en el estudio de la teoría del desarrollo. Licenciado, una preguntita. Adelante, adelante. Creo que estás con dos micrófonos, apágalo uno. Ah, sí, licenciado, va a disculpar. No te preocupes. Las institucionalidades sirven para mejorar el país, ¿no? En mi punto de vista, porque si hay más institucionalidades, hay más democracia. Y si hay más democracia, hay mejor política. Y la política, cuando viene en un país, ayuda al crecimiento y al desarrollo. Exactamente. Ese es el enfoque. Construir instituciones, en otras palabras, crear reglas. Si todos lo cumplen, entonces todos vamos a ir. Es algo así como, si todos pagan sus impuestos, entonces el país se desarrolla. Pero si hay gente que goza de privilegios y no paga impuestos, pues no va a funcionar. Si todos estudiamos, si todos trabajamos, entonces va a funcionar. O como tú dices, si hay instituciones, hay una mejor democracia. Si hay democracia, entonces hay crecimiento económico, hay bienestar. Esa es la idea de este enfoque de las instituciones. Pero ojo, es importante, queridos alumnos, que no tomen esta visión, porque han notado, es muy compacta, es muy interesante, ¿no? Como la única. Es importante que critiquen esta visión y desde el punto de vista de la teoría, con ayuda de los textos que estamos compartiendo, digamos en qué falla la visión institucional. Eso es importante construir. ¿Qué más, mis compañeros? ¿Qué Gracias, otras licenciado. dudas? No, de nada, mi hermano. Tenemos. Listen, buenas noches. Buenas noches. Sobre las dos perspectivas de restricciones, no me quedó tan claro, Listen, va a disculpar, sobre las restricciones exógenas a los agentes. Ya. A ver,
En esta visión de las instituciones como restricciones exógenas, la idea es que para que funcionen las instituciones, ese conjunto de reglas tienen que contar con un agente que exija el cumplimiento de la regla. Esa es la idea. Por ejemplo, en economía, ¿no? En economía lo que sustenta a la transacción es el contrato. Si el contrato no se cumple, entonces tienes un mecanismo que podría ser, digamos, en el extremo, un juez que va a indicar y va a sancionar el incumplimiento del contrato. Por decirte, hemos contratado que yo voy a entregar 100 toneladas de soya a $100,000, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, no he entregado la soya y he adelantado $20,000. Entonces, el juez va a decir, usted dispone o usted tiene que devolver los $20,000 y tiene que pagar $5,000 más por daños y perjuicios. Pero en este enfoque no deben olvidar que para eso, que eso funcione, primero el juez tiene que ser justo y segundo, que lo que él dictamine tiene que cumplirse, ¿no? Es interesante este enfoque porque se hacen análisis entre países y se llega a descubrir que los países que mejor funcionan son aquellos en que las instituciones funcionan, ¿no? En otras palabras, si yo sanciono, esa sanción se cumple, pero además esa sanción es considerada justa por los agentes económicos, ¿no? Entonces, de esa manera es que ya cuando firmas contratos vas a saber que alguien va a obligar a que se cumplan los contratos, ¿no es cierto? Entonces, así es como se van construyendo las instituciones, porque sabes que si tú incumples la regla, alguien te va a sancionar. ¿Qué más, mis compañeros? Bien, si no hay más dudas, mis compañeros, voy a subir esta grabación a la red y nos veríamos el día jueves. El día jueves les voy a dar un trabajo, por favor. Está bien, licenciado. Muchas gracias y que pasen una muy buena noche. Gracias, licenciado. Está bien, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. noches.